rumbo en el centro del campo de Cruyff. El tiki-taka de España. El yoga bonito de Brasil. El patapum para arriba de Clemente. El catenaccio italiano. En la historia del fútbol han existido muchas tácticas que han marcado época, pero hasta los años 90, la fórmula que mejor funcionaba era la diagonal. El gol esquinero fue, durante años, la mejor forma de acabar con las defensas más férreas de los videojuegos deportivos, convirtiendo a centrocampistas, suena Mitchell, en auténticos goleadores. Pero todo eso cambió, cuando en 1992, el mundo del fútbol digital cambiaría el arte con el balón por el precio de las entradas. Hoy, en Ficción Digital, la saga PC Fútbol. Suena Mitchell. ¡Tosti! 1992 fue el año de Kobe, de Curro, y en el sector de los videojuegos, Mario y Sonic empezaban su rivalidad en los 16 bits. Pero en el mundo del PC, las cosas estaban cambiando. Sin un dominador claro y con juegos más alejados de los coloridos y saltarines títulos para consola, los desarrolladores de PC ofrecían productos diferentes que suplían las diferencias técnicas con ingenio y buen hacer. Tras cerrar la edad de oro del software español con el videojuego Risky Woods, Dynamic Software, una empresa familiar creada en 1983, desapareció de nuestras vidas. Atrás quedaban muchos títulos de éxito, como el Don Quijote, el Fernando Martín Basket Master, el Game Over y el Mitchell Football Master. ¡Tosti! Debido a la pasión por el deporte rey que profesaban los hermanos Ruiz, dueños de la compañía, Dynamic Software también creó una gran y bonita base de datos con todos los detalles de la Liga Profesional de Fútbol Español. Llevados por el gusto de hacer un último título y muy influenciados por el gran Football Manager, en 1992, y como despedida antes del cierre definitivo, Dynamic Software decidió unir estos dos títulos bajo el nombre Simulador Profesional de Fútbol. Simulador Profesional de Fútbol es considerado por todos el PC Fútbol 1.0. El que sentó las bases, el que puso el camino. Pero también fue una bengala de socorro para un proyecto, el de Dynamic Software, que necesitaba de otro grupo editorial para distribuir su producto. Dicha señal de socorro fue recibida y contestada por el entonces dueño de Hobby Press, editorial dueña de diversas revistas de videojuegos. Y en un giro imprevisto del destino, en 1993, Dynamic Software renació, cual ave fénix, convertida en Dynamic Multimedia. Y de su ala apareció uno de los mayores éxitos de la historia del entretenimiento de este país. Yo no digo nada, pero aquí dentro de unos días va a haber mucho fútbol. PC Fútbol 2.0, donde ahora sí que sí, suena Mitchell. Hola, soy Michael Robinson y os presento PC Fútbol. Y es que Michael Robinson fue la cara del videojuego que nos voló la cabeza. Con tu ordenador y PC Fútbol eres jugador, entrenador y presidente de tu equipo. PC Fútbol 2.0 era todo lo que nunca nos imaginamos que podría ser un videojuego de fútbol. Una base de datos real, con nombres, fotos, estadísticas, estadios, equipaciones, un sistema de juego de 11 contra 11, que también era algo que no se veía en todas partes. Controlar el precio de las entradas, el de la valla publicitaria, las primas por ganar, por empatar, variar los entrenamientos específicos, fichajes y un simulador de juego fino y serio, que nada tenía que envidiar a los grandes de la época. PC Fútbol 2.0 fue un éxito en ventas por su calidad y horas de diversión, pero también por su curioso sistema de distribución y venta. Hola, señor, que os quiero. Alejándose del circuito habitual de grandes superficies y tiendas especializadas, que por esa época no había muchas,
El juego se vendía en los kioscos y a un precio bastante reducido. Pero realmente no se vendía el videojuego, se vendía una revista, que regalaba un juego. Esto permitió a Dynamic Multimedia cambiar el IVA de su producto de videojuego a producto cultural. ¡Qué lista eres! La revista contaba la historia de PC Fútbol, las instrucciones de uso y, lo más importante, contenía las claves impresas en un rojo con fondo negro que las hacía difícilmente fotocopiables. Y todo por el reducido precio de 2.500 pesetas. A los de la LOXE. 15 euros. En la portada, 3 grandes: Michael Robinson, Michael Laudrup y Mitchell. Los escudos de los equipos de primera división y un ratón, algo que tampoco se veía tanto como ahora. Para muchos, PC Fútbol 2.0 fue su primer acercamiento a los videojuegos y al deporte rey. Sin entender mucho, pagábamos primas absurdas por ganar, fichábamos a los grandes de la liga para nuestros equipos e intentábamos triunfar en la competición usando los goles esquineros. Todo gracias a un sistema de juego bastante simple y amigable. Y cuando ya parecía que le teníamos pillado el tranquillo al título, apareció... PC Fútbol ya está en tu kiosco. Marca un gol a tu cojo. Más que un nuevo juego, el 3.0 fue una nueva versión. Visualmente mejorada, con nuevas opciones y totalmente actualizada a la Liga 94-95. Las lesiones y la posibilidad de continuar la liga tras su finalización aumentaron las horas de diversión. Y lo mismo pasó con la 4.0, que ampliaba la forma de juego con la Liga Pro Manager. Pero todo seguía un maravilloso y ascendente plan en el que se iban añadiendo pequeñas pinceladas de lo que todos queríamos, pero aún no sabíamos que era posible. A las ediciones nacionales se les unieron el Calcio y la Liga Argentina, y los números seguían subiendo y subiendo. De las casi 36.000 copias del 2.0 a las 140.000 del 4.0 les separaron tan solo 2 años. Y a esto había que añadir los éxitos de la versión baloncestística del título, PC Basket. Dynamic Multimedia había encontrado la gallina de los huevos de oro, y en cada versión pulían y mejoraban el juego con gran cariño y buen hacer. Las estadísticas de los jugadores eran realizadas por periodistas profesionales del sector, entre los que encontramos a Óscar García o Maldini. El realismo que desprendía PC Fútbol llegó incluso a promover fichajes reales en la Liga Española, gracias a la veracidad de su base de datos. Pero todo lo que sube, baja, y la caída de PC Fútbol fue larga y dolorosa. Bueno, los chicos estaban haciendo un buen fútbol, creando ocasiones de gol. Lo que pasa es que a los 15 minutos me dio un retortijón que dije, se acaba el partido. ¿Para qué vamos a sufrir si el fútbol es para disfrutar? Para la versión 5.0 se introdujeron varios cambios. Para empezar, sería la primera versión lanzada para Windows 95, y con la renovación completa del sistema de juego con un simulador 3D. Así como las hilarantes narraciones de Michael Robinson y Chus del Río. Una entrada dura. Esta entrada ha dolido hasta... La base de datos siguió aumentando y la segunda B hizo acto de presencia. Desde el punto de vista de usuario, el juego era feillo. En esa época, tanto FIFA como el International Superstar Soccer, futuro Pro Evolution, le daban bastantes vueltas al simulador de Dynamic, pero la gracia de PC Fútbol se centraba cada vez más en el sistema manager. Pero el problema venía por el lado de los desarrolladores. Las desavenencias dentro del equipo de Dynamic Multimedia se hacían cada vez más y más grandes, y empezaron las primeras renuncias, así como las inmensas cargas de trabajo. PC Fútbol 5.0 terminó saliendo en enero de 1996, ya bien empezada la liga, y después de la campaña navideña. Las presiones, que nunca son buenas, fueron produciendo que el juego se llenase de errores leves, pero que iban afectando lentamente a la jugabilidad y a los demás productos de una compañía a la que lentamente consumía su gran creación. ¡Alto ahí, hermano!
De nuevo, la versión 6.0 Mejor que nunca. se convirtió en una versión mejorada de su antecesora y terminó siendo la entrega más vendida, con 600.000 copias tan solo en España. Pero el caos ya estaba instaurado en un equipo incapaz de poder cumplir con las fechas previstas y cada vez más desbordado por la implementación de nuevos sistemas de juego que perdieron la sencillez y originalidad que habían sido marcas de la casa. Equipos que trabajaban en varios proyectos a la vez, falta de medios para centrarse o expandir las nuevas franquicias que iban saliendo, y la obsesión por hacer un portal de internet dedicado al fútbol hizo que Dynamic Multimedia quebrase un septiembre de 2001. ¡Y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Dejando tras de sí a PC Fútbol, que siguió intentando volver a la cima con 3 títulos más, antes de que en 2002 el desarrollo del juego fuese pasando de mano en mano con diversos cambios de nombre e incluso con una versión sobre la selección nacional vasca. ¡Euskal Herria Mundiala! Si bien es cierto que la historia de PC Fútbol no termina aquí, nuestro repaso a retro del título que nos encandiló en los 90 prefiere quedarse con el buen sabor de boca que nos dejaron sus primeras versiones, y la ilusión con la que íbamos a los kioscos a comprar aquella revista con un disquete de 3,5 de regalo. Por Dynamic Multimedia, por Michael Robinson, por los juegos bien hechos, y qué demonios, por Mitchell, gracias a todos.